Amados hermanos, muy buenas noches. Nuestro estudio de hoy se basa en Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Respondamos algunas preguntas básicas para poder posicionarnos en el contexto que nos ocupa. ¿Quién está diciendo estas palabras? Pues es Jesús quien da estas instrucciones, como parte de lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte. ¿Quiénes están recibiendo estas palabras? Una gran cantidad de judíos y galileos del primer siglo. Pero quizás alguno se preguntará, ¿por qué es importante puntualizar este detalle? ¿Acaso no es tan relevante la palabra de Jesús como la fue en aquel momento también ahora? Por supuesto, es igual de relevante, pero estos detalles históricos son importantes. Uno de los puntos más básicos a considerar cuando se escudriña la palabra es considerar muy seriamente su contexto histórico. Porque para poder entenderla correctamente necesitas conocer lo que entendieron aquellos que recibieron de primera mano estas enseñanzas. Y en este pasaje tenemos un ejemplo perfecto. ¿Quién de vosotros podrá, dice el versículo 27, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tú válidamente podrías decir, con la medicina moderna no es tan difícil. El famoso futbolista Messi, por ejemplo, añadió alrededor de 15 centímetros a su estatura luego de su tratamiento médico. Esto es cierto y es posible hoy, año 2022, pero ponte en el contexto donde esto fue dicho. En aquella época, el siglo I, era impensable cambiar a voluntad tu estatura. Así que tal afirmación es plenamente cierta en su contexto. Y ahora recuerda no perderte en las ramas cuando estás buscando el tronco. El tema de esta poderosa parte de la enseñanza de Jesús no es la estatura, sino es algo mucho más importante, como lo veremos a continuación. El texto comienza diciendo, por tanto os digo. Esa frasecita, por tanto, es una ligadura. O sea, vincula lo que vamos a leer ahora con lo que estuvo escrito atrás. Jesús nos está diciendo, lo que ahora les estoy diciendo es la conclusión de lo que hace un momento les dije. Están vinculados. Tenemos que recordar entonces qué es lo que se nos dijo antes para poder entender correctamente lo que viene después. ¿Y qué es lo que se nos dijo antes? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ese era el contexto de lo que Jesús nos estuvo diciendo con anterioridad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas fueron sus palabras. No podemos tener el corazón partido persiguiendo dos metas tan diferentes. Por tanto, tomemos la decisión más sabia y pongamos nuestro corazón en agradar al Señor.
En ese contexto es donde nos dice, por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Es importante definir el término afanarse. La palabra griega que se tradujo por afanéis es la palabra merimnao, que no es un simple preocuparse, no, sino que es un caer en ansiedad. La ansiedad es una sensación que golpea durísimo en nuestra mente. Es una condición que frustra, que aflige, que quita la paz. La ansiedad es el resultado de pretender tener todo bajo nuestro control. Como si nosotros pudiéramos controlar cada detalle de nuestras vidas, o peor aún, de la vida de los demás. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias capacidades y nos queremos sentar en el trono para procurarnos a nosotros mismos cualquiera que sea nuestra necesidad, estamos sacando a Dios de su lugar en nuestro corazón y estamos poniendo cualquier otra cosa como prioridad. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos dice el gran maestro. ¿Te compraste tú, para ti mismo, tu propia vida? ¿Procuraste tú para ti mismo tu propio cuerpo? Aquel que te dio lo que es infinitamente más valioso, ¿no se ocupará también en que no te falte lo inferior? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios cuida de sus criaturas más insignificantes. ¿Acaso no cuidará de ti, quien eres su hijo y corona de su creación? Pero aquí hay un apunte que es indispensable notar. ¿Nos está entonces diciendo Jesús con todo esto que nosotros no deberíamos trabajar? Que al igual que las aves que simplemente recogen de la naturaleza su sustento, nosotros también debemos volver a la edad de las cavernas, a vivir de lo que produzca el suelo sin esforzarnos por nada? No. Recordemos cuál era el tema principal con el que inició el gran maestro. No os afanéis. Ese es el tema. Evita la ansiedad. No te está diciendo que te entregues al ocio, sino que, puesta la mente en el Señor, trabajes sin caer en ansiedad. Que no pretendas controlar todas las cosas, sino que hagas tu mejor esfuerzo y dejes que el Señor, quien sí tiene poder para controlarlo todo, se encargue de tantas cosas que tú, sinceramente, no puedes ni debes siquiera intentar controlar. A diferencia de las aves del cielo y de todo otro animal, nosotros hemos recibido de parte de Dios una honra muy especial. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dio raciocinio, Él nos dio voluntad para que trabajáramos, así como Él mismo también trabaja. Ni bien fue creado Adán, y aún estando en el paraíso, Dios ya le había asignado trabajo. Vamos a Génesis 2:15, mira lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y ni bien lo puso, mira lo que dice, para que lo labrara y lo guardase. Él nos dio un don único que ningún animal jamás recibió. Pero Él no nos hizo dioses para que tengamos que estar en control de todas las cosas. Hermanos, ni siquiera intentemos asumir la posición de Dios en nuestras vidas. Él es Dios y nosotros somos hechura suya. Él nos protege para que podamos dedicarnos tranquilamente a las cosas que realmente nos conciernen y podamos disfrutar de una vida fructífera y en paz. Continuamos con el texto que dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Habíamos ya hablado de esto al inicio de esta reflexión. Deja en las manos de Dios aquellas cosas que no puedas o no debas controlar y sigue adelante trabajando en lo que sí te concierne. Continuamos con el texto y dice: ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
La gloria del esplendor del reino de Salomón fue famosa hasta regiones muy lejanas, y ni aun con todo pudo Salomón compararse a la simple belleza de una planta, una hierba creada por Dios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La confianza, hermanos, es el tema principal de toda esta enseñanza. La confianza en Dios antes que en uno mismo, porque solo confiando en Dios y en su plan perfecto podremos seguir sirviendo en paz. Sí, sirviendo, porque la vida es servicio y servir es vivir. Servir confiando en Dios, no en nuestra propia prudencia, para poder hacerlo en paz y con alegría. No os afanéis, pues, dice Jesús, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad, dice directa y literalmente el Señor. Busca, no te quedes vago con los brazos cruzados, sino busca, esfuérzate, trabaja, pero deja a Dios ser Dios. Y tú permítete ser un hijo suyo, protegido por el Padre. Buscad primeramente el reino de Dios. El reino es su gobierno en nuestras vidas. Hace unos momentos estuvimos hablando acerca de la ansiedad y habíamos dicho que el origen de la ansiedad es precisamente sacar a Dios del trono y ponernos a nosotros mismos para pretender regirlo todo, controlarlo todo, como si tuviéramos la capacidad de hacerlo, y no tenemos la capacidad de hacerlo. Eso simple y llanamente nos causará dolor, frustración, ansiedad, la tan infame ansiedad. Buscad primeramente el reino de Dios, es dejar que Él gobierne nuestras vidas. No es un acto de holgazanería, sino que es un acto de dulce sometimiento, donde nosotros obedecemos y somos protegidos y prosperados por aquel a quien estamos entregando el control absoluto de nuestros pasos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas de las que estuvimos hablando en los primeros versículos. Alimento, protección, comodidad, tanto física como espiritual. Si antes que cualquier otra cosa dejamos que Él reine en nuestro ser, que se siente en el trono de nuestro corazón, o sea, si buscamos primeramente el reino de Dios, todas nuestras necesidades serán cubiertas. Así que, dice Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día sus propios desafíos, sus propias luchas, su propio mal. Tú no eres Dios para controlar el mañana. Tú eres hombre para vivir el hoy. Hazlo confiando en el Señor.